Pero bueno, pues nosotros por Dale. aquí haciendo aplicando algunas estrategias ya con Pedro Robledo, conversando Ujú. bastante, eh, estamos teniendo una proximidad bastante buena y pues haciendo algunos movimientos también en España y Portugal. Sí, sí, vi que estaban dos webinars, así que está bastante activo. Sí, sí, estuvimos justo con los masterclass ahí y fue Exacto. bastante. Ujú. Tenemos a María, Chanitza, hola, Wendy, se está Hola, ¿me conectando. escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Buenas María, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola Greta. Estamos dando unos 5 minutos para entonces dar inicio. Aprovechar para que la gente se una. Sí. Igual la grabación después para los inscritos, José, lo vamos a subir y compartir por correo. Sí, ahí le di a aceptar a lo que me enviaste acá. O sea que ya se está grabando desde tu lado. Exacto. Ok, dale, no hay problema. Ya la IA se encarga. Ya, ya como explicó Pedro Robledo, la IA en acción. Exactamente. Ahí están surgiendo varios comentarios y ya hasta bromas con eso de la sustitución de las personas por la IA, por las máquinas, ¿no? Todavía falta bastante, por lo menos de lo que he visto. Sí, 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 sí. Pero sí, he visto como algunas iniciativas bonitas. Soft también tenía como la idea de diagramar los procesos, como ya echar a andar como un primer bosquejo de BPMN a través de algo que sea ya NLP, ¿no? Que sea ya algo natural, que uno explica un poco por la lógica de la secuencia de proceso y se empieza a pintar el flujograma. Pero Ujú, siento que para esto ya llegas a un punto rápidamente donde ya toca interactuar con el flujograma y queda corto la IA, ¿no? Porque como la segunda o tercera iteración ya es más fácil entrar directamente al diagrama y ujú, adaptar el diagrama con la iconografía de BPMN en vez de exacto. depender de la IA. Pero donde sí pienso que ayuda bastante es cuando ya tú de una u otra forma armas el formulario, ¿no? Cuando Ujú, creas ya como un bosquejo de un formulario, quieres como de pronto hacer como un primer layout en HTML5 y en vez de programar y hacerlo desde cero, lo explicas ya como algo como ChatGPT y te crea como ujú, el formulario que asocia pues exacto. la lógica del proceso. Sí, sí. En el caso nuestro, lo primero que comentabais ya lo tenemos, ¿no? A nivel de un prompt, a nivel de una primera interacción con ChatGPT, le generas un insumo y un prompt bien definido y ya te puede generar hasta el BPMN directo, ¿no? Exacto, Y ayuda bastante. O le das un documento, una descripción o un exacto, procedimiento y ya te lo genera a nivel de BPMN como tal, ¿no? Siguiendo, cuidando también los elementos que sean los adecuados y los que estén dentro de la exacto, nomenclatura, pero es interesante. Pero creo que, bien como dices, lo que más va a ayudar a nivel es ya en algo más complejo, ¿no? Como un formulario exacto. o, por ejemplo, con Pedro, justo trabajamos, Pedro Robledo, trabajamos en esta masterclass y ya lo está utilizando, el chat GPT lo está utilizando para analizar resultados del Eso sí, diagnóstico de madurez, ¿no? exacto, exacto. Y también interpretar lo que salga de la minería, ¿no? Para decirle que ya Exacto. tengo de pronto algunos datos y ayuda en dar como este análisis de cuello de Ujú, botella, redundancia, retrabajos, exactamente. eh, ayuda. Sí.
Ahí dice José 2 minutos, así que casi estamos. Sí, ya estamos a segundos, en menos de un minuto iniciamos. Dale. Voy a hacer de pronto también un post en nuestro grupito de WhatsApp. Ok, yo creo que ya sería bueno entonces que demos inicio, ya han pasado 5 minutos, así que propongo que entonces demos inicio a la sesión. Si quieren voy a empezar con una introducción rápida y luego le cedo la palabra a Fernando. Primero que todo, nos escuchan todos los que están en línea? ¿Se escucha bien? Te escucha Alto y claro. perfecto. Alto y claro. Ok, bueno, muchas gracias por haberse unido. Antes que nada, para los que no conozco todavía, mi nombre es José Sáenz. Como pueden ver en pantalla, aquí tenemos también a Kai Winkler, a Fernando que ahora vamos a introducir y a otras personas. Nosotros somos parte de la Asociación de Procesos, ¿no? Lo que en inglés el acrónimo es ABPMP, que es la Asociación de Profesionales en el Área de Procesos, que es una asociación internacional. Yo a veces digo, para los que no saben qué es ABPMP, que básicamente esta asociación es para los profesionales en el campo de procesos, ¿no? De gestión, transformación. Esta asociación es el equivalente a lo que el PMI es para los que trabajan en proyectos, ¿no? Entonces es una asociación internacional. Nosotros somos el chapter de Centroamérica y ahora estamos queriendo comenzar a impulsar más el conocimiento, ¿verdad? De la materia, de toda la práctica de gestión de procesos, que eso incluye varias cosas, incluyendo la mejora continua y demás, eh, en la región. Y para eso, entonces, estamos comenzando con este tipo de sesiones que son para compartir mejores prácticas, casos de éxito, cosas realmente prácticas que les sirva para que ustedes puedan entonces de pronto aprender algo que no han considerado antes o darse cuenta de algo que quizás habían visto, pero no lo habían visto en cómo se aplica en la práctica, ¿no? Entonces, ojalá les guste la sesión. En el caso de hoy tenemos a un profesional con mucha experiencia. Su nombre es Fernando Estrada, es economista con maestría en gestión estratégica, con más de 20 años de experiencia a nivel internacional. Ha trabajado en un sinnúmero de proyectos, más de 100 proyectos, imagínense, en transformación, gestión estratégica, de mejora de procesos, en varios países de la región, incluyendo Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, hasta en Portugal, imagínense. O sea, que es alguien con mucha experiencia a nivel internacional. Y en el caso de hoy nos va a explicar un caso muy particular, muy interesante, que ojalá les guste y que yo personalmente pienso que tiene mucha aplicación, no solo en esa industria en particular, sino en general, porque son cosas que casi todas las empresas vemos, ¿no? De una u otra forma. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Fernando. Adelante. Muchas gracias, José. Bueno, saludarlos a todos. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier cosa, por favor, me lo avisan para regular aquí si fuera el audio o algo. Pero bueno, agradecerles por la invitación, agradecerles por pensar en mí, por pensar en nosotros. Agradecer también a Kay, que ya nos conocemos hace un buen tiempo. Y como bien decía José, la ABPMP pues es internacional, tiene un cuerpo de conocimiento que es el CBUC, así como PMI tiene el PMBOK, y pues define un poco cuáles son las tendencias o ayuda a definir cuáles son las tendencias, cuáles son las nomenclaturas, cuáles son los principios que hay que seguir a nivel de lo que es la gestión por procesos. Pues nosotros ahora estamos con ustedes, que es la ABPMP en Centroamérica, pero que ahí también participa y colabora también con otras ABPMPs y nos hemos encontrado en otros eventos, como por ejemplo la de Perú, la de Bolivia, la de Ecuador, que está comenzando a tener movimiento, la de España con Pedro Robledo, que es una referencia en temas de gestión por procesos y transformación digital y alguna otra que me olvido por ahí, pero que siempre estamos en constante
participación, en constante contribuciones, ¿no? Y creo que eso es lo que enriquece una comunidad, ¿no? Poder compartir conocimiento, poder compartir experiencias principalmente. Y cuando conversaba con Key o cuando conversaba con José, pues me decían, pues mira, lo que queremos es algo práctico, ¿no? Y, pues bueno, pues eso es lo que yo he preparado hoy. He intentado resumir eh, todo un proyecto en algunos slides. Un proyecto puede durar, de estos puede llegar a durar 5 o 4 meses, por ejemplo, para implementar lo que, según la necesidad del proyecto. Y eso pues hay que resumirlo en 10 15 slides, ¿no? Entonces, ese es nuestro desafío para conseguir repasar ese conocimiento, esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, bueno, el título mismo lo dice, ¿no? Automatización, personas y cambio. Y si bien es cierto, y ahí José ya lo mencionaba, pero lo voy a colocar aquí, ¿no? Rápidamente, pues yo soy director del grupo Interact Solutions. Es una firma brasileña que desarrollamos una suite para la gestión estratégica. Dentro de ello tenemos una BPMS, es decir, un software para automatización. Pero si bien es cierto, estamos dentro de o estoy dentro de una organización como Interact que desarrolla software para la gestión estratégica, nuestra nuestra política o nuestra misión es que software no puede ir sin el sustento de un método, de una disciplina, de una metodología, de conceptos, de teorías que están por detrás. Entonces, es por eso que nosotros también creemos mucho en el tema de las ABPMPs, en el cuerpo de conocimiento, el CBOOK. Lo hemos repasado en la versión 2, la versión 3, la versión 4. La hemos leído en diferentes momentos y nos ha servido como también como insumo para mejorar nuestras formas y nuestra aplicación. Así que considero que eso es muy importante, juntar la práctica con los sustentos, ¿no? Sobre lo que lo sostienen. Entonces, no solo tecnología, sino que esa tecnología que esté alineada a método, alineada a disciplina, alineada a metodología, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, yo quiero comenzar con una provocación que creo que para mí es muy importante. Hace un par de semanas teníamos aquí un evento aquí en Puerto Alegre, eh, sobre innovación, que era muy grande, que se llama el Soft Summit. Existe el Web Summit, que es en Lisboa, y existe los Soft Summit. Uno es en Puerto Alegre, otro es en Río de Janeiro, y otro es en Madrid, que también estaremos por allá la primera semana de junio. Y yo consideré, cuando fuimos a hacer una presentación con unos colegas, consideré que nosotros tenemos que comenzar con una provocación. Y creo que es importante, ¿no? Y la imagen, que por cierto, estábamos hablando antes con que es generada también por IA, si ustedes la ven, hay que darle buenos insumos para que no pueda generar esa imagen. Pero lo que la imagen nos dice es lo siguiente, ¿no? Que el 70% de las iniciativas de transformación, mejora o transformación digital o mejora de procesos fracasan. Infelizmente fracasan, ¿no? Y, y un poco el sustento a ese dato, a esa estadística, nos dice que porque sus estructuras y procesos no están preparados para su implementación. Entonces, la imagen que ustedes ven aquí de un Volkswagen, ¿no? En cada país le llaman de diferente forma al modelo este, algunos le llaman escarabajo, aquí en Brasil le llaman Fusca, y recuerdo que en Argentina le llaman el bocho, y diferentes nombres le dan a este modelo que es tradicional de la Volkswagen, eh, y que por encima de ella, por encima del carro, tiene una turbina, ¿no? Entonces la metáfora es que la turbina es las tecnologías más poderosas y más actuales posibles, pero muchas veces las organizaciones no estamos preparados para recibir o para adaptar o adecuarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la provocación que yo hago, y recuerden que yo soy parte o director de una empresa de tecnología. Sin embargo, sabemos que la tecnología primero va a ser un medio para conseguir resultados, nunca va a ser un fin. O sea, implementar una herramienta tecnológica no puede ser el fin de un proyecto. El fin de un proyecto tiene que ser, una vez implementada la tecnología, que nos genere resultados que esperábamos. Ese es el fin. La implementación de una herramienta nunca puede ser el fin. Y para eso, para implementar este tipo de tecnologías, pues hay que estar preparados. Y hay que prepararlo desde dentro de la organización. Entonces,
Pues ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto que estoy comentando con el proyecto que les voy a contar de automatización en el sector de salud y cómo se mejoró esto, pues tiene que ver y mucho y ahora se los voy a describir un poco mejor, ¿no? Yendo al caso, dos líneas, recuperando alrededor de $300,000 con automatización de procesos. ¿Ok? Eso creo que es un título que nos comprometemos a demostrarlo cómo lo hicimos porque en 3 meses consiguieron esa recuperación y ahora ustedes van a entender el por qué recuperación y no por qué un facturamiento a más o una disminución de costos, no, es una recuperación. Y cuando explique un poco la necesidad o lo que nos encontramos, ustedes vais a entender, ¿no? Esta clínica es una clínica peruana, está en el norte del Perú, una clínica pequeña, comparada pues a las grandes firmas de hospitales privados o de clínicas. Sin embargo, ellos tienen ya 34 años de existencia. Ellos tienen certificación, la Trinorma, que es la 9001, la 18001 y la 45001. Entonces, por más pequeños que ellos sean, igual ellos siempre estuvieron en la línea de certificarse, de conseguir llegar a niveles de acreditación adecuados. Tienen varias unidades sobre las cuales los pacientes se atienden, y aquí hace referencia a algunas, desde hospitalización, emergencias, operaciones, salas cirúrgicas, ¿no? Que sería unidad de cuidados intensivos, resonancia magnética, tomografías y laboratorios complementarios. Entonces, es interesante porque, primero, no es una clínica que acabó de nacer, tiene mucha experiencia, 34 años. Segundo, muy reglada a nivel de lo que es la gestión, por eso que va atrás de certificaciones. ¿Ok? En este caso ellos están certificados con esta Trinorma, en estas 3 ISO. Y aquí un poco grandes números de la clínica, ¿no? 300 colaboradores, alrededor de 300 colaboradores, 37 especialidades, ¿no? De diferente índole, convenios con aseguradoras, ¿no? Que son instituciones privadas que permiten hacer la atención para sus afiliados, 35 años de historia, ya lo mencionaba, en Perú y servicio de emergencia 24 horas, ¿no? Que es un poco como ellos trabajan. Un poco para tener la idea de o el tamaño de la organización y cómo ellos trabajan. A partir de aquí, yo voy a ir a un slide bien directo que es este de aquí. Proceso de facturación de atenciones de pacientes asegurados. Es decir, cualquier paciente que llegaba y que está afiliado a una aseguradora es atendido. ¿Y qué es lo que pasaba? Y aquí entra un poco la necesidad que nosotros identificamos, el escenario con el que nos encontramos. Un año atrás, el principal problema era la demora del proceso de facturación, seguido del alto índice de devoluciones y pérdida de expedientes académicos, retrabajos, pérdida de información y así por delante, ¿no? Totalmente manual el proceso. 3 meses aproximado para facturar un expediente, es decir, para facturar por paciente. Se demoraban 3 meses hasta identificar qué es lo en qué se había atendido ese paciente, con qué aseguradora estaba, hacer todo el rastreo, una trazabilidad muy manual para conseguir identificar qué había que facturar al cliente y muchas veces se generaban errores por mala facturación o por simplemente no considerar todos los servicios los cuales había sido atendido ese determinado paciente. Esa foto que ustedes ven del lado derecho no es una foto padrón de Canva o de PowerPoint, es una realidad. Es como ellos llevaban el control por facturación. Increíble, pero cierto, infelizmente. Cada línea es su paciente y por cada línea o por cada renglón dentro del cuaderno, de cada línea en el cuaderno, es cada paciente y al lado los servicios que se había recibido el paciente, ¿no? A partir de ahí, ese era el insumo principal para poder facturar después. Y ahí viene, y ahí se entiende pues todo el tema de la demora, los errores repetitivos, el retrabajo y todo esto, ¿no? Entonces, eso es con lo que nos encontramos, ¿no? Y aquí pues una frase que esto es del equipo consultor, si sabe que podemos ayudar a cambiar todo esto, ¿no? Antes del proyecto Interact, ¿qué se encontraron o con qué nos encontramos? Los tiempos de facturación eran de promedio 3 meses. El índice de errores era el 75%. O sea, de cada 10 había algún error, por lo menos en 7. Más de 453 expedientes pendientes parados por emitir factura, es decir, que no habían sido procesados. Los servicios pendientes de facturar ascendían a alrededor de 302 mil dólares. Impacto financiero directo.
proceso totalmente manual. Y aquí yo quiero, bueno, vamos a las etapas y después yo quiero hacer una salvedad ahí que me pareció interesante, o la hago aquí y ahora, ¿no? Cuando nosotros llegamos, a nosotros nos contacta una ingeniera que hace parte de la clínica y nos explica, bueno, más o menos la necesidad que tenían, el problema que tenían y que pues necesitaban ayuda y que querían ver cómo nosotros podríamos plantear algún escenario para resolver esta situación, ¿no? Sin embargo, cuando ella nos dice esto, nos dice lo siguiente. Miren, Fernando, Iván, todo el equipo que estábamos alineados para poder entender la necesidad y ver cómo lo resolvió, nos dice lo siguiente, eh, que ella era formada y estaba haciendo también el máster en gestión por procesos, pero que la mayor cantidad de personas que eran gerentes, directores y gerentes de otras áreas no entendían sobre gestión por procesos, no entendían qué es BPMN, qué es una BPMS. Y ella nos dijo lo siguiente, cuando nosotros llamemos a una reunión con ustedes, creo que lo mejor es no mencionar que van a trabajar con una BPMS, que va a ser con BPMN, que van a hacer formularios, reglas de negocio, no. Lo que ellos quieren escuchar es que se les va a resolver el problema, indiferente de cómo o qué herramientas y qué metodologías vamos a usar, ¿no? Entonces yo entendí el momento de que había que cuidar eso y sobre eso le dije, ok, no te preocupes, que si ellos aceptan de primera mano cómo lo vamos a resolver, en el camino ellos van a acabar gustando de gestión por procesos, van a acabar entendiendo qué es una BPMS, van a acabar usando qué es la nomenclatura BPMN y así por delante, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a la reunión y fuimos. Y a partir de ahí pues se definió iniciar el proyecto, donde, como comentaba y un poco ya explicaba, la necesidad, la propuesta de ejecución de procesos, después sobre eso se hizo un análisis del proceso y después sobre los resultados. Entonces, y aquí un poco la necesidad, un poco lo que ya decían. Disminuir los tiempos de espera, liquidar y facturar servicios pendientes a tiempo, reducir errores por proceso manual, integrar con sistemas de la clínica. Ellos ya tenían otros sistemas, como el tema de historias clínicas, análisis de laboratorios, patologías, plataformas de gestión de exámenes auxiliares. Tenían un bot en WhatsApp, un poco para comunicarse con las personas, pero todo aislado, ¿no? Todo, cada cosa, cada sistema resolvía una necesidad específica, ¿no? Pero la parte de facturación era 100% manual. Entonces, con esa necesidad y con esa realidad que nos encontramos, comenzamos a trabajar. Sin embargo, vuelvo a decirles aquí, eh, nosotros producimos, desarrollamos, implementamos tecnología. Sin embargo, para nosotros es muy importante el tema del cambio, el tema de entender que la tecnología por sí sola no va a resolver el problema. Entonces, nosotros no podemos colocar el caballo atrás de la carreta. La carreta no puede ir adelante del caballo. Aquí hay una organización, aquí hay un orden. Y la carreta tiene que ir atrás del caballo. El caballo es que jala la carreta, no la carreta que jala el caballo. Entonces dijimos, vamos a conversar con ellos y a explicarles que la tecnología es solo un medio para conseguir resultados. Y la generación de los insumos, el compromiso, el entendimiento y la solución tiene que salir con nuestro método, ayudando al equipo, tiene que salir desde el equipo la solución, desde el equipo interno, del equipo directivo, del equipo gestor, desde el equipo financiero. Entonces, estos slides que yo les mostraba antes de Volkswagen con la turbina o este slide que ustedes están viendo, también los utilizamos en el proyecto, porque les decimos, nosotros somos la tecnología, sí, pero nosotros nos alineamos a la estrategia de la empresa, a la estrategia del negocio. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y nosotros les ayudamos a conseguir esos resultados, no al contrario. Es muy importante tener eso muy claro, porque si no, pensamos que la tecnología hace magia y la tecnología no hace magia. Ni el chat GPT hace magia. Sabemos que por detrás hay un conjunto de
de ecuaciones o de estructura que genera el chat GPT sobre esa respuesta. Y el chat GPT también es alimentado, también genera insumos, no es alguien, no es un computador cuántico que nos genera la respuesta. Todavía no hemos llegado a eso, pero probablemente llegaremos en el corto plazo, ¿no? Pero todavía no lo es, ¿no? Entonces, es importante dejar muy claro cuál es nuestro papel y cómo nosotros los ayudamos, ¿no? En esa misma línea, con esa lógica, le dijimos, y es por eso que en el título está, no es solo automatizar, sino también es la gestión del cambio, también son las personas. Y lo que hicimos fue, nosotros trabajamos una iniciativa de gestión del cambio que nosotros llamamos BPM Week. ¿Qué viene a ser? El BPM Week es una semana o un número de horas determinados donde juntamos a todos los gerentes o a todos los que participan directo o indirectamente del proceso y lo hacemos siempre al inicio del proyecto. ¿Para qué? Para que ellos se concienticen y entiendan que gerenciar procesos es muy importante y si lo sabemos llevar no es tan complicado. No les damos una clase de qué es BPM, BPMN, no. Les decimos así, los llevamos a una sala y ustedes ven aquí un poco las fotos de las evidencias que estuvimos con ellos. Eh, en la foto de la derecha está nuestro consultor aquí, David, que fue a la ciudad de Cajamarca, donde está la clínica. Desde Lima se fue para allá, que está más o menos unas 17 horas de ómnibus, y generamos el BPM Week. Nosotros desde Brasil, junto con Iván, estuvimos también participando en el evento. Y lo que hicimos fue juntar a la dirección o a los gerentes y a los directores para concientizarlos y colocarlos en el BPM Week. ¿Qué les hicimos? Les dimos un proceso, un, un caso de un proceso que necesitaban resolverlo, necesitaban mejorarlo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuáles son las etapas del BPM Week? Llevarlo a un papel, como ustedes ven, un papel, no sé cómo le llamáis ustedes, un papel sábana, un papel, mm, no sé cómo le llaman ustedes, un papel pardo. En cada país de América Latina le llamamos diferente. Y ellos tienen que, por grupos, por equipos, dibujar, analizar el caso que les entregamos y dibujar en papel, papel grande, en papel. Tienen que presentarlo y después ellos tienen que identificar qué más pueden mejorar de ese proceso. Una vez que lo mejoran, pasan a una segunda versión y después de eso facilitamos el acceso al sistema para que lo que ellos han dibujado en el papel lo lleven eh, y lo creen o lo modelen dentro del sistema. Una vez que lo modelan dentro del sistema, les enseñamos a que cómo generen ejecuciones de ese proceso, que el proceso se ejecute. Una vez que ellos lo han analizado, lo han mejorado, que lo ejecuten ya de forma automatizada. Y cuando lo ejecutan, si ustedes ven al fondo de esta pantalla, hay un mapa de calor. Entonces comienza a aparecer, dependiendo del escenario que ellos van trabajando, cómo ese proceso se va ejecutando y ellos lo analizan nuevamente y lo mejoran. Al final hay un equipo ganador, es una iniciativa de gestión del cambio, envuelve pues una dinámica, envuelve pues una competición entre los equipos y al final lo que están haciendo en 2 tardes o en 3 tardes dentro del BPM Week en realidad es un proyecto de BPM. Analizar un proceso, identificar una necesidad, mapear esa necesidad, dibujarla a la necesidad con el apoyo de los consultores, lo dibujan en BPMN, lo llevan a un software, generan ejecuciones y mejoran, generan la versión 2 con oportunidades de mejora. Y es un proceso y es un proyecto de BPM, desde el análisis hasta la mejora, pasando por automatización, ejecución, mejora, assist to be, todo eso, y lo mejora. Entonces, en 2 días, ellos pasaron en este BPM Week, pasaron por todo el proceso que envuelve un proyecto de BPM y no se les complicó. Al final de la capacitación o del BPM Week les explicamos que lo que ellos habían hecho era lo que nosotros íbamos a hacer con su equipo, con un proceso de su realidad, de su día a día, ¿no? O con un proceso que les estaba doliendo, que les estaba pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, cuando ellos entendieron que era no es que sea simple, pero que sí que es algo lógico y que tiene un sustento metodológico, una nomenclatura y que tiene todo un análisis por detrás,
entendieron que el proyecto no es algo complejo, sino que hay que saber cadenciarlo y llevarlo, ¿no? Entonces, después que pasaron por BPM Week, pues fuimos, ya nosotros, para mí, estamos ejecutando una, eh, acción o una iniciativa de gestión del cambio. Aquí en la foto que aparecen los equipos está el director, que es este chico que está aquí en el medio, está el director financiero, está el director de calidad, está el de seguridad de paciente, están los técnicos de informática, está la jefa de enfermeras, de enfermería, y así, los principales líderes estaban dentro de la iniciativa y participando activamente, ¿no? Ahora, después de eso, que esto también nosotros lo usamos como una herramienta de gestión del cambio porque es importante saber llevar a las personas, no los llevamos directamente a que modelen un BPMN, que probablemente muchas personas, como ya nos lo había adelantado la, la gerente de TI, eh, no conocen la metodología, no conocen el detalle de lo que es BPMN, la nomenclatura en sí, no van a saber usar los símbolos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a diseñar primero un flujo lúdico. Cualquier uno de nosotros puede diseñar cualquiera de estos elementos. ¿Y qué es? Completar expediente, auditar el expediente, que esté todo ok, facturar. 5 etapas simples y que todo el mundo va a entender. Una vez entendido esto y un poco con los detalles que cada una de estas actividades conlleva, ahora sí nos vamos del flujo lúdico pasamos a un flujo BPMN o un modelo BPMN. ¿Por qué? Porque ahí un técnico les dice, ustedes lo que han diseñado de manera lúdica aquí en el flujo lúdico, nosotros se los explicamos para que lo llevemos a una nomenclatura de BPMN versión 2.0, ¿no? Entonces, cuando ellos vieron que lo que ellos habían diseñado ya era el proceso, pero con una nomenclatura o con un flujo, con flujos lúdicos, con elementos lúdicos, es más natural que ellos entiendan qué es un BPMN, porque van a ver representado su flujo lúdico en una secuencia lógica de elementos son los elementos BPMN, y para eso tendremos los consultores que les facilitarán ese entendimiento, esa conversión, ¿eh?, del flujo lúdico al modelo BPMN. Entonces, por eso que yo colocaba aquí un punto de atención también, porque lo que estamos haciendo aquí, cuando pasamos un flujo lúdico para después pasar a un BPMN y no ir directo a un BPMN, es gestión del cambio. Le estamos facilitando la vida, le estamos simplificando el entendimiento y eso ya nos ayuda a que el proyecto tenga más probabilidades de éxito. Perfecto. Otra cuestión que hicimos también antes de comenzar a automatizar, le dijimos dentro de nuestra herramienta, también ustedes pueden encontrar un componente que es el análisis de los 5 porqués. Entonces, que es una práctica de gestión, práctica de la administración moderna. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, vamos a analizar su proceso. Respondan la primera pregunta. Una vez que responde, pero ¿y por qué funciona así? La segunda, ¿y por qué funciona así? Entonces, le aplicamos el concepto de la gestión de la calidad, que es una práctica de gestión de la calidad, o 5 porqués, para llegar a una causa raíz, ¿eh? Es algo similar a Ishikawa, que también tenemos la aplicación de Ishikawa para poder llegar a identificar las causas raíz y lo aplicamos. Entonces, antes de ir a mostrarle o a que se asusten con una complejidad que puede ser un formulario, una regla de negocios y tal, los llevamos por donde todo el mundo conoce. Gestión de la calidad, mejores prácticas, flujo lúdico, análisis de 5 porqués. También compartimos un Ishikawa con ellos, un diagrama de Ishikawa para encontrar causas raíces. Y vamos. A partir de ahí comenzamos y dijimos, ok, lo que necesitamos es que la suite que nosotros vamos a instalar y que ustedes van a usar se integre con qué. Vamos a mapear la arquitectura del problema, por decir así, ¿no? ¿Qué sistemas tienen ustedes? ¿Dónde se generan los principales insumos para la facturación? Y a partir de ahí definamos cómo lo vamos a mapear. ¿De acuerdo? Y ahí comenzamos a identificar. Entonces, tienen un sistema de gestión de clínica. Bien. Tienen el SysClinic, que es la historia clínica electrónica y que también se apoya en otras bases de datos que son bases de datos del Estado. Ok. Y también tienen el sistema de liquidación, que era muy importante, ¿no?, de liquidaciones. Y a partir de ahí dijimos, ok, entonces necesitamos ahora estructurar
ese proceso, esas actividades, y donde cada uno de estos sistemas alimenta cada actividad. Ahí empezamos a identificar cuáles eran los insumos para cada actividad y a partir de ahí comenzamos a mapear. Una vez bien mapeado con un flujo lúdico, con un BPMN, llegamos a una primera versión con el BPMN, ¿no? Esto está desarrollado, esto está modelado dentro de nuestro sistema. Después, si consideran oportuno, puedo mostrar el sistema también para que lo veáis cómo trabajamos. Entonces, primera versión, esto de aquí no es otra cosa que esto trasladado al entendimiento de un BPMN y de un software como una BPMS, como la que nosotros trabajamos, ¿no? Es lo mismo. A partir de ahí comenzamos a analizar el proceso. Usted ve aquí una línea del tiempo. Comenzamos, para que ellos analicen lo que ellos habían modelado, decimos, ok, ahora analicemos para identificar qué oportunidades de mejora podemos identificar en cada uno de los puntos según las actividades que ustedes han descrito, ¿no? Manualmente. Y aquí, un poco yendo, los procesos siempre van a tener oportunidades de mejora. Los procesos nunca van a tener una versión óptima. Nunca hay una versión máxima, ya no podemos mejorar, no. Los procesos, por principio del CBUC, por principio de la gestión por procesos, todos los procesos por el principio de la gestión de la calidad, del principio del ciclo de vida de Deming, ¿no? Siempre van a haber oportunidades de mejora. A partir de ahí, de la versión 1 pasamos a la versión 2. Si ustedes ven, ya es un poco más detallada la versión 2 porque identificamos oportunidades de mejoría. Y después fuimos a la versión 3 con más detalles, con algunas reglas ya más específicas. La integración con determinados sistemas también la fuimos identificando, el detalle dónde debía integrar o qué alimentar desde la historia clínica o desde el sistema de liquidaciones y fuimos identificando punto a punto, ¿no? A partir de aquí, del análisis del proceso, comenzamos a pasar todas esas instancias que estaban retrasadas, que no eran ejecutadas y que todo era de registro manual, comenzamos a pasarlas al sistema. Y aquí ustedes ven, desde la versión 1, la versión 2, ya incorporamos más de 5.000 instancias, es decir, comenzamos a testar y a probar ya en la versión 2 con las instancias reales dentro del sistema. Y con la versión 3, por ejemplo, ya las instancias, es decir, cada vez que se ejecutó el proceso, ya está casi bordeando los 20.000. Entonces, este proyecto es desde el año 2023, entonces ya tiene un histórico que, si ustedes ven, consigo llegar a cerca de 20.000 instancias ejecutadas con la versión 3. Si a eso le agregamos las más de 5.000 ejecutadas con la versión 2, pues ya estamos en alrededor de 25.000 instancias. Es decir, ese cuaderno que veían ustedes con cada línea de registro, serían 25.000 líneas de registro que ya no lo hacen en el cuaderno, sino lo hacen ya dentro del sistema. Perfecto. Y aquí, eso es algo que para nosotros es muy, muy interesante, es el mapa de calor. ¿Qué viene a ser el mapa de calor? Para nosotros el mapa de calor es una herramienta poderosa para identificar varias cosas. Por ejemplo, ¿dónde está teniendo más actividad el proceso? ¿En qué actividad está parando más tiempo? ¿Dónde los usuarios responsables de cada actividad están demorando más en responder? Es hacer un zoom en cada una de las actividades para ver cómo está fluyendo el proceso. Y el mapa de calor nos muestra justo eso. Si ustedes ven aquí, hay unas partes que están en azul, que es decir, que por ahí no está pasando, no está fluyendo o no pasa, no hace parte del flujo de las instancias. Pero en la parte más caliente, por decirlo así, si ustedes ven, están pasando cada vez más instancias y se están ejecutando. Esto de aquí es una herramienta poderosa para decir, vamos a analizar el proceso, coloca el mapa de calor para ver en qué punto tenemos que colocar más atención. De repente falta entrenamiento de la persona que ejecuta esa actividad, de repente la persona no tiene tiempo, de repente no es la persona adecuada para ejecutar esa actividad. eh, eh, en determinada área o departamento por las cuales pasa el proceso es donde se detiene más. Entonces, todo ese análisis de calidad, cantidad, eficiencia se hace. Una de las herramientas que nos ayuda mucho es el mapa de calor. Aparte de que visualmente es muy didáctico, visualmente ya te lleva
la vista, Neo, ya te lleva la mirada para ver cómo está cada uno de los elementos, cada una de las actividades, dónde está parado, dónde está fluyendo más, dónde están los cuellos de botella, dónde están los retrabajos y todo esto, ¿no? Y con ellos, por ejemplo, esto de aquí fue muy, eh, como les digo, tuvimos que cuidar mucho para que cuando ellos ejecutaban el mapa de calor, no digan, ah, aquí es Fernando que se está atrasando en todo. No, no podíamos tampoco solo que nos sirva el mapa de calor para señalar. No es la idea, no es el objetivo. Sin embargo, sí para decir, ok, vamos a analizar todo el proceso y vamos a identificar dónde podemos o conseguimos identificar oportunidades de mejoría. Y ahí vamos y vamos entrando y vamos. Hay que cuidar también mucho eso, ¿no? Para no estar señalando personas o departamentos o áreas o algún funcionario específico, ¿no? Y aquí, después que comenzamos a montar ya y a funcionar el proceso de manera automatizada, identificamos que lo que podía ayudarles a complementar esta vista y este análisis del proceso, primero, que los gerentes no querían ver la complejidad de un BPMN. El BPMN tiene que funcionar en su ejecución, tiene que funcionar en el sistema, pero lo que ellos querían ver era en qué parte de las etapas, o en qué fase que ellos le llaman, dónde estaba quedándose más parado el proceso. Y ustedes ven aquí, por cada fase, habla de montos y habla de responsabilidades y dice auditoría interna, liquidar, auditoría externa y facturar, ¿no? Y abajo creamos un Analytics, un BI, un Power BI, que les permitía también conseguir ver todo este análisis de manera detallada, ¿no? Entonces, esto también, ¿en qué momento lo usan? En la reunión gerencial para ver cómo está yendo el proceso de facturación, que antes era manual 100%, ahora está automatizado 100%, y para ver cómo está la ejecución de ese proceso y el facturamiento en sí, ¿no? Bueno, aquí yo he traído un mapa de calor de manera muy rápida para que ustedes vean. Este es un video dentro del sistema. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo el mapa de calor funciona. Activamos lo que es el mapa de calor y aquí me está mostrando, voy a volver aquí. Y aquí, por ejemplo, me está mostrando cómo está ese mapa de calor en este proceso, ¿no? Si ustedes observan aquí, y esto está dentro de la herramienta, yo puedo ver que comienza un número de instancias con el 100% o el 105%, y aquí comienza a ejecutarse. Pero veo que por aquí, si ustedes ven la parte más azul, pasa solamente el 38% de las instancias. Significa que el restante continúa el flujo por aquí. ¿De acuerdo? Porque siempre va a haber, ¿no? Aquí hay una decisión. Si se acepta, no se rechaza. Si se acepta, continúa y si se rechaza, vuelve por aquí. ¿Dónde hay más actividad? En las partes más donde se concentra el calor, ¿no? Ya que estamos hablando de mapa de calor. Entonces pasa el 62%, pasa por aquí. Y continúa su ejecución y de ahí se va transformando en 38%, se hace la corrección, se junta al 62% y avanza, ¿no? Hasta llegar hasta el final, dependiendo el número de instancias que se han ejecutado y que se han conseguido finalizar. Entonces, ¿cuántas inician? Un porcentaje de que inicia y el porcentaje que finaliza. Entonces, todo esto de aquí se puede automatizar, se automatiza de manera muy fácil, de manera muy rápida, y el mapa de calor pues se genera también de forma automática para poder ver cuáles son los análisis o es dónde es que estamos generando cuello de botella dentro del proceso, ¿no? Y aquí, este es un video de lo que es el simulador. Yo puedo tener, voy a parar aquí, yo puedo tener el mismo proceso y yo puedo decir así, ok, estamos en un proceso de facturación. Tengo una persona que está facturando y esa persona tiene la capacidad de facturar al día para 20 pacientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede si en una semana de mucha demanda la persona o el proceso de facturación no tiene que facturar 20, tiene que facturar 80? Una persona que es capaz de facturar 20 no va a conseguir facturar en el mismo día a 80. Entonces, ahí comienza uno a entender o comienza a identificar escenarios. Ok, y si yo contrato uno más, una persona más para que facture, porque voy a tener una demanda alta, va a conseguir facturar ¿cuánto? 20 y el otro 20, voy a conseguir atender solo la mitad, que es 80 la demanda. Entonces, ahora, si yo contrato una más, hay un costo también.
porque estoy contratando un usuario más para que facture. Entonces yo tengo que hacer un análisis en qué me conviene más, contratar 3 personas o ampliar el horario de una persona o ya tengo que identificar qué otros escenarios puedo crear. Entonces, la solución, la BPMS tiene esa función también, de decirte, ok, dime cuáles son los escenarios, si contratas a 2, si contratas a 3, si contratas uno temporal o si le amplías el horario, le pagas horas extras, dime cuáles son los 3 escenarios, 5 escenarios que tú tienes, que estás pensando, y yo te analizo la eficiencia del proceso, es decir, que si cada uno puede facturar 20, pues tendré que ver si contrato a 3 más o si amplío el horario de una sola, pero también me va a evaluar el costo que me va a generar eso o el contratar a alguien más. Entonces, ese análisis de escenario te permite el sistema para poder identificar cuál es el mejor escenario dentro de todo, ¿no? Al final, lo que va a ser la herramienta después de los insumos y los escenarios que tú le des, me va a mapear también, me va a pintar el mapa de calor para ver en dónde necesito más apoyo, en dónde necesito más respaldo dentro del proceso para poder identificar dónde está el cuello de botella y en qué necesito enfocarme más para crear un escenario diferente, ¿no? Y aquí me lo muestra como un todo, ¿no? La secuencia por etapas o por fases del proceso y cómo eso se va. Y al final me muestra los resultados, ¿no? Entonces me dice, mira, en este análisis yo estoy creando 2 escenarios y de los 2 escenarios, uno por eficiencia de ejecución de instancias el escenario A es mejor, pero por costos el escenario B es mejor. A partir de ahí, pues uno toma la decisión porque para eso está la herramienta, para generarte datos, información, para nosotros tomar las mejores decisiones. Entonces, este es el simulador y pues, te viene con una serie de detalles para ver cómo crear escenarios y segundo, cómo analizarlos y cómo tomar decisiones sobre ello, ¿no? A partir de aquí, un poco los resultados ya de lo que se hizo la implementación como tal. El antes, tiempo de facturación, promedio de 3 meses, índice de errores 75%, alrededor de 500 expedientes pendientes por facturar, falta de visibilidad de los estados de los expedientes y proceso 100% manual, ¿no? Y ahora, pues esto ya es de octubre del año pasado, un poco sobre los resultados que se levantaron. Se logra facturar el expediente hasta en 7 días como máximo. Hay un 4% de retrabajo comparado con el 75% que generaba de errores. Expediente monitoreado y controlados en todas las etapas del proceso en tiempo real. Ya es decir, que la integración con los expedientes también funcionó de manera eficiente. Proceso 100% automatizado. Ya nadie registra en un papel, en un cuaderno, en un libro, sino todo se trabaja dentro de la herramienta y el 52% de los pacientes pasan por este proceso. Es decir, que cualquier atención de 2 pacientes, uno tiene que pasar siempre o acaba siempre siendo facturado algún de los tipos o servicios que ellos han utilizado, ¿no? Y aquí es interesante porque, si ustedes ven aquí, hay un antes y un ahora, ¿no? El antes se refiere si había algún tipo de gestión a nivel de gestión de riesgos, si había algún tipo de gestión a nivel de documentos. No, Mañana sí me voy al no había gimnasio. nada, no había nada de eso. Y lo que sí tiene ahora sí es reducción del riesgo operacional a nivel de errores, omisiones, retrasos, expedientes incompletos. Y por otro lado, aumento de la eficiencia operacional, formalización y automatización del proceso, colaboración fluida y eficaz del equipo, eliminando tareas repetitivas, ¿no? Y eliminando o minimizando lo que es el error humano que antes en el proceso manual pues se identificaba con una frecuencia muy, muy alta, ¿no? Entonces, próximos pasos, pasar de esta versión que lo estamos trabajando ya con ellos, pasar de esta versión que ya les mostraba, que es la que se automatizó, pasar a esta, que es crear una nueva versión, la versión 4 será con robotización, porque identificamos que el proceso en la etapa o en la fase de facturación, si todo está coherente en las primeras 4 etapas, en las primeras 4 fases, podríamos implementar un RPA para que solamente ejecute la facturación y así también nos generaría, no sé si está aquí, pero generaría un ahorro del 14% a nivel de ejecución y eficiencia, pues alrededor del 22%. Entonces, de esta etapa que no se tenía nada primero, se pasó a este flujo que se automatizó a nivel de un flujo lúdico,
para después estar pensando ya en la versión 4 una robotización como tal, ¿no? Y utilizar alguna herramienta de RPA para poder trabajar junto con la automatización del proceso, ¿no? Y es ahí donde vemos cómo se complementan RPA con una BPMS o con un software para automatizar procesos, ¿no? Entonces, eh, yo he ido un poco rápido. Otro punto que también se está pensando es comenzar a mapear todo el mapa de procesos, toda la arquitectura del mapa, toda la arquitectura de procesos de ellos, y después identificar, priorizar algunos procesos que también están llamando la atención ya por ineficiencia, por retrabajos, por informalidad, para comenzar a trabajar determinados procesos también dentro del proyecto, ¿no? Así como la robotización, ya estamos comenzando a modelar algunos metaprocesos, algunos procesos lógicos para después ir a los procesos físicos ya de operación para comenzar a hacer ese análisis, hacer un flujo lúdico, llevarlos a automatizar, identificar oportunidades de mejora y automatizarlo para que entre al flujo. Entonces, yo he querido hacer algo, al final he acelerado un poco porque estaba mirando que el tiempo pues que había quedado con José, pues me lo estoy pasando ya, pero pues este es un poco el proyecto que hemos desarrollado. Eh, Les comentaba a nivel de tiempo que el proyecto nos duró alrededor de 3 meses y medio, 4 meses. Nosotros estamos en constante conversación con la gente de tecnología, con la gente de procesos de la clínica. Ellos han visto y han conseguido demostrar que la automatización, y no solo la automatización, sino el involucramiento, la gestión de las personas, la gestión de ese cambio también, contribuimos con eso, ¿no? Con el BPMWI, con los flujos lúdicos, con identificar bien cuál era nuestro papel como tecnología y como analistas del proceso, y que no era solo llegar con la tecnología y resolver el problema. Para nosotros fue muy importante, ¿no? Y pues volver a este de aquí que siempre fue muy didáctico, muy directo también, para poder decirles, nosotros no venimos a hacer magia con la tecnología, nosotros venimos a acompañarlos en ese proceso de cambio que ustedes están y a buscar los resultados que ustedes esperan. Ahora, la tecnología necesita de insumos de calidad y les vamos a ayudar a estructurar y a levantar esos insumos para después, para que después la tecnología haga su parte, ¿no? Y eso fue un poco lo que hicimos, y creemos que pues esos resultados que hablábamos aquí fue resultado del buen trabajo de ambos equipos, ¿eh? Acabamos por integrar un equipo único con el equipo de ellos, nuestro equipo, y creemos que esa recuperación, por eso que hablaban de recuperar el dinero que no se había facturado, pues fue un logro que se consiguió a los 3 meses de automatizado. O sea que el resultado fue bastante productivo para todos, y bastante evidente, bastante cuantificable principalmente, ¿no? Muchas veces se critican las iniciativas de transformación o de procesos, porque dice, bueno, ¿y cómo lo mido? ¿Y cuál es el ROI? ¿No? ¿Y cuál es el retorno sobre la inversión? ¿Cómo yo consigo medir si gasté 300, cuánto me generó? Pues bueno, en este caso, en este cliente, en este proyecto, el resultado es totalmente evidente y totalmente cuantificable, ¿no? Entonces, creemos que fue un buen proyecto, y el equipo interno del cliente fue muy profesional, y nuestro equipo pues estuvo apoyando justo todo ese movimiento, todo ese cambio que se fue generando, ¿no? Pero bueno, quería cerrar por ahí, agradecerles el tiempo y pues a disposición si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, por favor. Gracias, Fernando. Muy interesante. ¿Qué tal si podemos dedicarle unos 5 minutos más en caso de que hayan preguntas? ¿Alguien que quiera preguntar? Aprovechemos. Ahí hay un texto de Miguel, dice, excelente implementación, ¿me podrías comentar si hubo detractores en la implementación y cómo los atendieron, ¿no? Cómo lidiaron con estas personas resistentes a cambio? Y tiene una segunda pregunta ya añadida. ¿Pudieron cuantificar la mejoría de este momento cero del proyecto? Y bueno, por el primer punto, sí, algunos gerentes reacios al proyecto, como es normal, creo yo. Creo que en todo proyecto siempre, para eso existe la gestión de riesgos, existe
la gestión de comunicaciones, ¿no? En los principios de PMI, ¿no? Eh, y sí, lo que hicimos fue incorporarlos. Es más, les digo, cuando nosotros levantamos la lista de personas que deberían participar en el BPM Week, le dijimos, díganos quiénes son los más duros, ¿no? Los más bravos para incorporarlos. Los incluimos a ellos en el BPM Week y 2 días después de finalizado, pues fueron las personas que más aliados estuvieron con nosotros. ¿Por qué? Porque sabíamos que primero había que hacer algunas acciones, algunas iniciativas de cambio. Y creemos que esta iniciativa de BPM Week y algunas otras que aplicamos nos sirven mucho para eso, ¿no? Entonces, estos detractores, si bien es cierto, existieron al inicio, pero con la metodología que los abordamos y la forma como los llevamos de la mano hasta que ellos identifiquen y visualicen que el resultado realmente iba a ser para ellos y no una tecnología que simplemente la instalamos y la dejamos ahí. Ellos visualizaron esos resultados, esos beneficios que podrían tener y a partir de ahí pues se minimizó ese riesgo, ¿no? Y en el segundo punto, pudieron cuantificar la mejoría desde el momento cero del proyecto. Pues mira, cuando nosotros vimos la necesidad, dijimos, pero es que esto de aquí lo resolvemos en 2 movimientos, ¿no? Solo que había que tener mucho cuidado, ¿no? No era solo llevarlo, automatizar y el día siguiente ya estaba resuelto el problema, no. Entonces había que hacer una gestión del cambio también, habría que alinearse bien con el área de tecnología, habría que juntar al área de tecnología con el área de procesos, porque había que integrarse con estos otros sistemas, entonces habíamos que cuidar también esa integración, porque el proceso por sí solo, con nuestra herramienta, no iba a resolver todo. Necesitábamos esa integración con de sistema clínico de ellos, necesitábamos con el tema de las liquidaciones, necesitábamos tener esa apertura para poder facilitar esa integración. Entonces, lo identificamos en el análisis de la necesidad, identificamos que podíamos ayudar y mucho, eh, pero en la secuencia fue que nos fue dando esos elementos para decir, ok, es una mejora, ya estamos identificando que la gente primero, que creo que es lo más importante, estaban con una actitud muy positiva, muy abierta, mucha apertura, y ahí fue cuando dijimos, bueno, estamos con toda la gente de nuestro lado, vamos adelante, que va a dar resultado y resultado positivo que acabó dándose, ¿no? Muy bien. Excelente. Hay otra pregunta casualmente de parte de Alejandro. ¿Cómo se dio la gestión del cambio? ¿Hubo algún comité que le hacía seguimientos, socializaron los avances, siguió una metodología para ello? ¿En qué momento luego del análisis del proceso piloto se inició? O sea, un poco de esa parte, quizás puedas hablar de eso. Sí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de gestión del cambio? Nosotros aplicamos iniciativas prácticas, ¿ok? Eh, Hablamos con los dueños, los gerentes del proyecto, identificamos nosotros siempre lo que hacemos es identificar, nosotros le llamamos un grupo comando. Cuando nosotros identificamos un grupo comando dentro del cliente, es decir, ¿quiénes son las personas claves de allá adentro? Y la persona clave nunca va a ser el presidente, el presidente va a ser un patrocinador o un director, va a ser un patrocinador. Nosotros necesitamos tener a la gente de procesos, a la gente del área financiera, que era el dolor era en el sector financiero, en el área financiera, el área de tecnología, lógicamente, y algunos otros líderes que también, por ejemplo, la líder del equipo de enfermería, ella nos, así, un aura totalmente positivo, proactivo, siempre ayudando, siempre abierta, siempre sonriendo para el equipo, y ella nos facilitaba todos los caminos. Y uno puede pensar, dice, no, pero estaba en un proceso de facturación, ¿qué tiene que ver enfermería? Pues tiene que ver mucho, porque si ella es un líder, ella es una líder dentro del equipo, pues tienes que traerla de tu lado. Y así identificamos el grupo de comando, ¿no? Con ese grupo de comando que fuimos definiendo cuáles eran las acciones que debíamos aplicar. La gestión del cambio para nosotros no es un proyecto, no, es hacer iniciativas prácticas que se ejecuten simple y de forma adecuada. El BPM Week es una, trabajamos algunas dinámicas, por ejemplo, algunas dinámicas de Scrum, trabajamos otras dinámicas de algunos videos, eh, em, tenemos otras dinámicas dependiendo del proyecto que la vamos aplicando según los equipos o según la naturaleza del proyecto. Entonces,
cuando comenzamos a levantar un proyecto, dijimos, bueno, ¿qué iniciativas aplicamos aquí? Pues esta y esta. Y las aplicamos directo, ¿no? No tenemos un discurso, no, lo aplicamos y vamos y sabemos que eso va a tener un impacto positivo. Ya con la experiencia que hemos tenido, pues y vamos directo, ¿no? Ya, Excelente. y yo creo que había una pregunta antes de Eduardo. Sí, sí, sí. Exacto. Vayamos con esa pregunta antes de darle el cierre. Eh, ¿En el proyecto consideran la evaluación del nivel de madurez de los procesos? Sí, ¿por qué me demoro en responder? Porque la evaluación del nivel de madurez tiene un método, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Pedro Robledo, que tiene un modelo, él lo creó en el 2014, que trabaja sobre la base de 7 pilares, donde aplica algunas encuestas o algunas preguntas, 35 preguntas, y después hace una serie de entrevistas o de revisión de insumos de evidencias. Es algo más metódico, ¿no? Pero eh, no hicimos una evaluación de madurez con un método, pero sí cuando comenzamos a entender la necesidad, vimos pues lógicamente que yo estaba en un nivel inicial, definitivamente, en el primer nivel, y que eh, este proyecto era un primer proyecto que ellos querían implementar a nivel de gestión por procesos y teníamos que ayudarlos y llevarlos con calma y paso a paso, ¿no? Entonces, y lo identificamos, sí, de forma empírica, por un poco por la necesidad y el entendimiento, pero no aplicamos un método como, por ejemplo, lo hemos aplicado con otras empresas junto con Pedro Robledo, por ejemplo, con su método del análisis de 7 pilares, ¿no? Pero sí analizamos de forma empírica cuando entendimos la necesidad e identificamos que está en nivel uno, ¿no? Una más, Fernando, para no perder la costumbre, una Por favor. corta. Ujú. A través de Ishikawa y otras herramientas de análisis, ¿cuál era el problema de fondo? ¿Falta de automatización? Esta pregunta es de Mayra. Sí. El problema de fondo era, eh, hasta yo me había notado aquí, yo recuerdo y siempre lo comento ya un poco en broma, que recuerdo que un profesor nos preguntó cuando estábamos en la facultad, me parece, y nos decía, ustedes pueden conocer todas las metodologías, pero yo les aseguro que ustedes no conocen una metodología que se llama APM y APL. Entonces todo el mundo comenzó a preguntarse, conocemos BPM, BSC, Supply Chain, diferentes metodologías, pero PMI, ¿no? A nivel de buenas prácticas. Y él nos decía, ustedes no conocen esa metodología, pero infelizmente existe y en muchas organizaciones, que era APM y APL, a pura mano y a puro lápiz. Y esa era la metodología que ellos tenían, ¿eh? Ustedes vieron la foto del cuaderno, esa libreta donde se juntaban. Entonces, a la pregunta es, ¿cuál era el problema de fondo? Hombre, el problema de fondo era, primero que era un desorden, la verdad, era una desorganización. Segundo, que esa desorganización, si vamos a análisis de Ishikawa para identificar causa raíz o impacto, por ejemplo, eso estaba impactando en el 22% de facturación. O sea, eso es muchísimo, $300.000. O sea, y veíamos instancias o ejecuciones que no habían sido facturadas 10 meses atrás, 18 meses atrás. Entonces, el problema de raíz, el problema principal, pues yo les digo que es que la automatización, si ustedes pueden tener procesos organizados sin automatizar. Una organización no necesariamente tiene que tener una herramienta que automatice todo. Puede tener bien documentados sus procesos y las personas pueden seguir el procedimiento al pie de la letra y van a ser eficientes. Entonces, el problema no es estar o no estar automatizados. El problema es que no se tenían modelado o mapeado los procesos, definido los procesos de forma organizada, a nivel de procedimiento, con tiempos, donde se hace una cosa, donde se hace otra. Entonces, la automatización va a ser, y yo siempre digo, la automatización va a ser un multiplicador, sea para bien o para mal. Si tú vas a automatizar un desorden, pues te va a salir un desorden multiplicado y automatizado. Ahora, si primero te organizas, te ordenas, generas una corriente dentro del equipo de la empresa positivo y que apoye el proyecto, pues tú vas a tener automatización de lo organizado, de lo ordenado. Entonces, vas a multiplicar lo bueno.
Si lo tienes desorganizado y lo metes a la automatización, pues vas a multiplicar y automatizar lo deficiente y lo malo, ¿no? Entonces, no creo que era la falta de automatización y creo sí que era la falta de estándares de documentación de forma organizada de los procesos, ¿no? Muy bien. Excelente, excelente. Oye, creo que ya con eso llegamos al tope de la hora. Antes que nada, queremos agradecerles a todos por haberse quedado. Espero que le haya servido de bastante, o sea, le haya sido de utilidad, ¿verdad? El caso a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que hay muchas cosas que se hablaron que me resuenan. Creo que en la práctica hay mucha oportunidad de aplicar varios de estos conceptos. Yo personalmente he visto en la práctica que a veces hacemos muchas dinámicas de mapeo, mejora de proceso y no le sacamos provecho a estas herramientas que en el mundo de BPM se hablan. Esto de la simulación, de usar estas herramientas digitales para modelar el proceso, hacer escenarios. Creo que eso es algo que hay que sacarle más provecho. Así que para mí, en lo personal, eso es lo que me llevo. De pronto sería interesante saber cuando compartamos el link cuáles son los, digamos, los takeaways que ustedes tienen y ahí vamos siguiendo, ¿sabes? Compartiendo las mejores prácticas. Kai, no sé si quieras decir algo antes de cerrar. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por todos, a todos por la participación y a Fernando por el tiempo. Y sé que la idea era un poco mostrar como ya casos prácticos, ¿no? Implementados. Y yo sé que tienes una batería más, así que vamos a ir coordinando otros eventos de este tipo, Fernando, para ver otras industrias, ¿no? Lo que aquí me gustó bastante como algo que sigue en pie en la metodología o en el modelo de llevarlo a la práctica, ¿no? Es este elemento humano que tanto éxito ha producido y qué tanta diferencia al inicio ha hecho, ¿no? Que me gustó que todo arrancó con un papel en Canvas, donde al inicio, ¿no? Antes de tocar una línea de código, antes de tirar los flujos de PPMN, pues dibujaron. Y eso pienso que a pesar que sea sencillo, ha como unido a la gente y ha como dado como una dimensión plástica al tema, ¿no? De que esto de una otra forma ya se vuelve más tangible, más visual y hace que de pronto la comunicación fluya más y realmente es algo no muy tecnológico, pero importante, ¿no? Para unificar el equipo de trabajo al inicio. Y las herramientas que tienen, pienso que es muy bueno también el tema de simulación, que es algo que contribuye valor, que la gente vea de que, cuáles son mis escenarios y contesta un poco qué pasaría si en las próximas versiones mejoramos. Así que muy buena presentación. Gracias por el tiempo a todos. Vamos a mandar, José, igual el material a todos los participantes y los que no hayan podido unirse y coordinamos ahí los próximos eventos y pasos, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a Perfecto. todos. Nos vemos la próxima. Saludos. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Muy Gracias, bien. muchas Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.